Hola, soy Santos Humberto Sánchez, pertenezco al Departamento de Estadísticas Macroeconómicas y en este día les compartiré sobre los trabajos que desarrolla el BCH para calcular el Producto Interno Bruto por el enfoque del gasto. Antes de entrar en materia, es necesario recapitular al menos 3 aspectos generales que ya se han abordado en videos anteriores. Número 1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Producto Interno Bruto? Este concepto hace referencia a la medición del valor total de los bienes y servicios producidos dentro de los límites geográficos de un país, en un periodo de tiempo que puede ser un año o un trimestre. Estas son las periodicidades más comunes a nivel internacional. Hemos visto que existen 3 métodos que nos permiten medir el nivel de PIB: el método de la producción, el método del ingreso y el método del gasto. Los 3 métodos están completamente vinculados y por tanto, de una u otra manera, se debe alcanzar el mismo número. Número 2. ¿Cuáles son los agentes económicos que intervienen en la economía? Por un lado tenemos a las familias, que en la contabilidad nacional llamamos hogares, y que juegan un doble papel. Al ser propietarias de recursos productivos, producen bienes y servicios, pero en su conjunto su función principal es la de consumir. Por otro lado tenemos a las empresas, las cuales surgen con el único propósito de producir bienes y servicios. Por otro lado tenemos el Estado, que además de producir bienes y servicios, funge como ente redistribuidor de la riqueza e influye en la actividad económica a través de las políticas monetaria y fiscal. En contraparte con estos 3 agentes internos para una economía, encontramos el sector externo, es decir, los demás países que nos compran y nos venden bienes y servicios. Número 3. ¿Qué es un valor nominal o un valor corriente? ¿Y qué es un valor constante o valor en términos reales? Cuando nos enfocamos en medir los grandes agregados económicos asociados a la oferta y la demanda de bienes y servicios en un país, debemos tomar en cuenta que dichos componentes estarán expresados en unidades monetarias, es decir, en lempiras en el caso de Honduras. Por tanto, entra en juego 2 elementos, las cantidades y los precios asociados a esas cantidades. La multiplicación de ambos elementos nos ofrece el valor total que tiene cada agregado económico en términos nominales. Esto considerando los precios vigentes en cada periodo de tiempo analizado. El problema cuando analizamos datos nominales es que no podemos identificar si sus fluctuaciones a través del tiempo obedecen a cambios en los precios, en las cantidades o en ambos elementos. En este sentido, para generar un análisis adecuado de cada variable de la oferta o la demanda, es necesario identificar y separar los cambios que hayan sufrido las cantidades de las variaciones experimentadas por los precios. Para ello, es necesario aclarar los conceptos de valores nominales y valores reales o constantes. Veamos primero los valores nominales o valores a precios corrientes. En el ámbito de las cuentas nacionales, estos hacen referencia a los precios vigentes en el periodo de análisis. Si hablamos del PIB nominal de 2021, por ejemplo, decimos que es la cantidad producida en ese año valorada a los precios que prevalecían durante ese mismo periodo. La tendencia que nos indique este PIB estará afectada tanto por los precios como por las cantidades y por consiguiente ese dato no nos permite identificar si la producción creció, disminuyó o se mantuvo. Veamos entonces los valores constantes, valores en términos reales o valores a precios de un año base o de referencia. Este concepto suprime los efectos de la inflación y por ende muestra la evolución de las cantidades ofertadas o demandadas. Pero, ¿cómo se suprime el efecto inflacionario en los datos de las cuentas nacionales? Se hace al multiplicar las cantidades producidas o demandadas del año en análisis por los precios de un año base. Esto en lugar de utilizar los precios del año en estudio. En el caso de Honduras, se utilizan los precios que prevalecían en el año 2000,
que dicho sea de paso, actualmente el BCH está ejecutando un proyecto para mover el año base a 2016 y para actualizar las metodologías y clasificadores internacionales. Bien, pasando de las generalidades, veamos ahora qué fuentes de información se utilizan para elaborar el PIB por el enfoque del gasto. En primera instancia, se recurre a una serie de registros administrativos, tales como las bases de importaciones y exportaciones, estados financieros de entidades públicas y privadas y ejecuciones presupuestarias del gobierno. Adicionalmente, se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Encuesta de Construcción de Obras Techadas, entre otras. Ahora bien, regresando al punto principal de esta presentación, ¿en qué consiste el PIB por el enfoque del gasto o la demanda? Este método busca ofrecernos una visualización sobre la forma en que los agentes económicos gastan su dinero en la adquisición de bienes finales. Este enfoque también nos indica los destinos de la producción generada en el país. Todo lo producido será comprado por un agente económico, quien pagará a los precios vigentes en el mercado. Según la teoría general, son 4 categorías que componen la demanda final: consumo final, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas. Para la economía hondureña, el gasto de gobierno se desglosa para categorizarlo según corresponda, consumo final o inversión. Entonces, la ecuación detallada del PIB por este enfoque para nuestra economía es la siguiente: consumo final privado, más consumo final público, más inversión privada, más inversión pública, más exportaciones, menos importaciones. Ahora bien, profundizando en cada una de las categorías mencionadas, tenemos que el consumo final privado está asociado a todas las compras que hacen los hogares para satisfacer sus necesidades cotidianas. Por ejemplo, las compras del supermercado, las compras de combustibles, un corte de cabello en una barbería, las compras de boletos para ir al cine, al estadio o a un concierto, las compras que se hacen a través de internet, entre muchos otros bienes y servicios. Este es el componente más importante del PIB. Para los últimos 5 años, representa alrededor del 81% del PIB nominal y 77% en términos reales. La principal fuente de financiamiento del gasto de consumo final privado son las remuneraciones salariales, seguidas por las remesas familiares que han reclamado mayor participación dentro del ingreso total de los hogares hondureños. El consumo final público está asociado con el dinero utilizado por el gobierno para adquirir bienes e insumos necesarios para que el Estado preste sus servicios de salud, educación, seguridad, entre otros. Dentro de esta categoría se incluye la compra de bienes y servicios que adquiere el gobierno y los traspasa directamente a los hogares. Por ejemplo, los medicamentos, bolsos y útiles escolares, fertilizantes o alimentos. También se registran los pagos de sueldos y salarios efectuados a los funcionarios públicos, excepto a los que laboran en empresas públicas o instituciones financieras estatales. Por metodología, no se incluyen las transferencias como becas, pensiones o bonos en dinero que el Estado otorga a las familias por determinadas condiciones. Por su parte, la inversión privada corresponde a la compra de maquinaria y equipo ejecutada por las empresas y hogares productores para mejorar o ampliar su capacidad productiva o de almacenamiento. Por ejemplo, una nueva planta de procesamiento de alimentos, una nueva plantación de palma africana o de café, la construcción de una nueva bodega o la adquisición de sementales o vacas para la reproducción. Se incluye en esta categoría la construcción de una nueva vivienda que prestará los servicios de alojamiento a un hogar. También se incluye la variación de inventarios de productos terminados o en proceso. La mayor parte del financiamiento de este componente se hace a través del ahorro que generan los agentes económicos a lo interno de la economía. La porción faltante es cubierta por el resto del mundo, cuando éste permite el fluir de recursos económicos hacia nuestro país en forma de inversión extranjera directa,
préstamos o créditos comerciales. Mientras que la inversión pública es la parte del gasto público que se destina a la adquisición de bienes de capital, tales como la construcción de puentes y carreteras, escuelas, hospitales o maquinaria y equipo para dotar sus instituciones. Tanto el consumo como la inversión pública son financiados principalmente por la recaudación tributaria y la emisión de deuda, sea esta interna o externa. Las exportaciones corresponden a las compras que hacen las personas residentes en otros países a los productores de bienes y servicios hondureños. Por ejemplo, la compra de bananos o prendas de vestir por parte de los Estados Unidos, o la compra de los servicios hoteleros y de restaurantes por parte de turistas que han venido a conocer las maravillas hondureñas. Las importaciones corresponden a las compras realizadas por los compatriotas residentes en nuestro país a los productores de bienes y servicios residentes en el extranjero. Generalmente se importa todo lo que necesitamos y que no es factible producir en Honduras. Por ejemplo, la mayor parte de maquinaria y equipo, productos químicos, fertilizantes, combustibles, entre muchos otros. Ahora bien, si las importaciones son bienes y servicios producidos en el exterior, ¿por qué son un elemento dentro del PIB? Bueno, son parte del Producto Interno Bruto, pero corresponden a un componente que resta a los demás, ya que al ser parte de la oferta junto con la producción, se encuentran formando parte de la demanda, es decir, del consumo final, de los bienes de capital y de la demanda de materias primas, denominada consumo intermedio, y que se incorporan al PIB por el enfoque de la producción. Ahora, conociendo cada uno de los componentes mencionados, ¿cómo es que estos se compilan y sintetizan para generar el PIB corriente y constante? En primer lugar, cada uno de esos componentes se obtiene en valores corrientes a partir de la identificación de los destinos de cada producto importado. Esta tarea se ejecuta mediante la revisión de las bases de datos, según las características del producto y quién lo haya importado. Con esto se logra aproximar el posible uso que tendrá el bien o servicio. Por ejemplo, si una empresa productora de palma africana importó un lote de computadoras, se considera como parte de la inversión fija, mientras que si lo hace una cadena de supermercados, se considera en su mayoría como bienes de consumo final. Similar análisis se hace con la producción nacional, solo que en el caso de la inversión, esta se complementa con datos compilados a través de las encuestas, cálculos especiales en el sector agropecuario y estados financieros o ejecuciones presupuestarias en el caso del gobierno. Los productos exportados generalmente están claramente identificados, por lo que se toman los registros que se indican en las bases de datos. Ahora, para llegar a las valoraciones en términos reales o constantes, a cada uno de los componentes calculados nominalmente se debe eliminar los efectos inflacionarios. Es necesario resaltar que en la práctica no es posible compilar las cantidades producidas o demandadas para todos los bienes y servicios. Y, aunque esto fuese posible, no se podrían sumar cantidades heterogéneas. Por lo anterior, se recurre a dividir el valor nominal de cada componente entre un índice de precio referenciado al año base, lo que da como resultado los valores constantes de cada año, cuya tendencia nos va a indicar el comportamiento que habrían de estar siguiendo las cantidades consumidas, invertidas, exportadas o importadas. Para finalizar, les compartimos el link donde pueden encontrar la publicación del PIB por el enfoque del gasto, cuya medición de los valores constantes está referenciada a los precios del año 2000. Hasta aquí mi participación y en la siguiente clase estaremos aprendiendo sobre el PIB por el enfoque del ingreso. Muchísimas gracias por su atención.